Se dice que en toda historia siempre existen dos o más versiones. Viruta y Capulina fueron y siguen siendo la pareja cómica de humor blanco y sano más famosa del cine mexicano. Gran mérito de ello fue gracias a Roberto Gómez Bolaños, quien fue el escritor de cabecera del famoso dúo cómico. Sin embargo, todos sabemos que lamentablemente las constantes diferencias y problemas entre ambos artistas los llevarían a dar por terminada su relación profesional. En este canal fue nuestra intención hacerle un poco de justicia a Marco Antonio Campos Viruta, ya que siempre se le ha considerado injustamente como el malo, el amargado, el que por envidia y celos se separó de Capulina, llegando a odiar a su compañero incluso más allá de la muerte. Sin embargo, en 2 videos recientes que dedicamos a su historia, hemos mostrado que todo lo que te han contado sobre él fue mentira. Te dejamos el enlace a dichos videos en la descripción y comentarios de este video. A pesar de todo, claro que Capulina tenía su versión, y además existen anécdotas donde muchos le darán la razón a él. Este video está dedicado a esa parte de la historia, por lo que al final, cuando hayas terminado de ver la versión de Viruta y la de Capulina, nos gustaría saber tu opinión al respecto. Es necesario aclarar que a nombre de este canal admiramos y respetamos a Gaspar Enaine Capulina. Personalmente, cuando yo era un niño en la década de los años 90, mis padres me llevaron a su circo cuando estuvo en mi ciudad, donde pude verlo y reírme bastante al ver su espectáculo. Es un grato recuerdo que tengo de mi infancia. Fue lo más cerca que estuve en mi vida de él. Sin embargo, en este canal, varios de ustedes, estimado público, sí tuvieron la oportunidad de conocerlo en persona y hemos recibido varios testimonios de ustedes, tanto positivos como negativos. El público en ese entonces fue testigo cuando comenzaron a notar que ambos actores iban dejando de hacer películas juntos, cada vez con mayor frecuencia. De acuerdo con la versión de Capulina, esto obedeció a que él había tenido una discusión con su compañero, derivado de la falta de contratos en el cine para tenerlos juntos en futuras cintas. Algunos testimonios aseguraban que Viruta se sentía menospreciado. Sin embargo, en el medio artístico se sabía que Marco Antonio Campos, detrás de cámaras, era alcohólico. Esto, además de la enemistad que fueron desarrollando, los llevaría, de acuerdo con Capulina, a tener diferencias irreconciliables, haciendo que la relación entre ellos fuera muy difícil en sus últimas 6 películas que hicieron juntos. Sería en el año de 1966 cuando, tras una estrecha amistad entre los dos artistas, ocurriría la que muchos consideran la versión más aceptada que ocasionó la separación definitiva de la pareja cómica. La situación ocurrió durante un evento benéfico en Acolmán, Estado de México. El evento era en beneficio de los niños desválidos, donde se realizaron donativos para ellos. Entre ellos, destacó el artista Mario Espino Clavillazo, quien se acercó para realizar un donativo de 10,000 pesos. Enseguida, Gaspar Enaine y Marco Antonio Campos se presentaron en el evento ante los niños. Al finalizar, Gaspar Enaine, fuera de su personaje de Capulina, se acercó para, en voluntad propia, realizar un donativo a nombre suyo y de Marco Antonio por la cantidad de 10,000 pesos. Es decir, serían 5,000 pesos por cada uno de ellos. Este gesto presuntamente Marco Antonio Campos no lo esperaba, por lo cual se levantó para detener a Gaspar y enseguida habló al público diciendo que, con el simple hecho de que los vieran por televisión, estaban más que ayudados, buscando con esto que Capulina desistiera de donar dicha cantidad de dinero. No obstante, Capulina, al no poder creer lo que Viruta estaba haciendo, trató de componer la incómoda situación haciéndola pasar por una broma, a lo que replicó que su compadre se acababa de echar un buen chiste
con eso que había dicho, realizando entonces el donativo a nombre de los dos. Marco Antonio Campos habría quedado en ridículo, ocasionando la ira de su parte, siendo el comienzo de lo que terminaría por separarlos a los dos. Sería en este mismo año cuando filmarían sus últimas 2 películas juntos, Un par de robachicos y Dos pintores pintorescos, siendo esta última cinta donde se puede apreciar la tensión entre ambos. Nunca más volverían a trabajar juntos. Viruta nunca volvería a buscar a su amigo, llegando incluso a informar a su familia que si él llegaba a morir antes que Capulina, le negaran la entrada al velorio, y si aún así insistía en entrar, lo echaran a patadas. Tras la separación, Capulina enfocó su carrera hacia el público infantil, y la mayoría de las películas que filmó durante su vida fueron en solitario. Grabó 12 álbumes musicales y el éxito le sonrió en todos sus proyectos, lo cual no sucedió para Viruta, debido a que el público lo seguían viendo no como Marco Antonio Campos, sino como Viruta, el personaje serio y amargado. Siendo consciente del gran éxito que tenía, Capulina intentó reconciliarse varias veces con Viruta, invitándolo a formar parte de sus proyectos en cine, pero siempre recibía a cambio negativas. Es innegable que por alguna razón, Marco Antonio Campos viviría con un gran rencor hacia su compañero. Si viste los videos que dedicamos a su historia, podrás darte una idea del porqué. Capulina llegó a afirmar tras la muerte de Viruta que nunca sintió ningún tipo de rencor contra su amigo y que su muerte le ocasionó una gran pena. Opinión personal, pienso que ninguno de los dos fueron buenas personas, ni mucho menos fueron malos. Simplemente fueron 2 seres humanos dotados de un gran talento artístico que les trajo un éxito que quizás no supieron manejar en conjunto, ocasionando las diferencias que terminarían por separarlos. Admiro a Capulina más que a Gaspar Enaine y admiro a Marco Antonio Campos más que a Viruta. Es mi opinión personal tras conocer las 2 versiones. Me gustaría saber cuál es tu opinión tras esta historia. Si este video fue de tu agrado, dale pulgar arriba y suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.